El día de hoy vamos a ver el tema que corresponde a antropometría. No sé si algunos lo han escuchado, pero ¿qué quiere decir antropometría? La antropometría es la disciplina que va a estudiar las medidas del cuerpo, es decir, se encarga de tomar las medidas corporales de distintos segmentos dependiendo de lo que se vaya a diseñar, tomar las medidas de la población, hacer los cálculos correspondientes y ver un diseño adecuado para los puestos de trabajo, para que no sean ni muy grandes ni muy pequeños respecto a los trabajadores que van a utilizar estos puestos de trabajo. Esta antropometría se divide en dos partes. Esta puede ser estática o dinámica. La estática es aquella que se toman las medidas del cuerpo humano cuando la persona está quieta. Es decir, por ejemplo, está sentada y yo voy tomando las medidas. Por ejemplo, ancho de caderas, altura de la posición que está sentada, el ancho de la espalda, hombros, etcétera. Y la dinámica es aquella que toma las medidas, pero cuando la persona se mueve. Es decir, por ejemplo, si yo le muevo el brazo, ver cuánto de ángulo se mueve, por ejemplo, el alcance hasta dónde llega, de un lado a otro, cuál es el ángulo, el alcance y demás, pero cuando está en movimiento. ¿Ya? ¿Cuáles son las medidas básicas que nosotros tomamos para el diseño de puestos de trabajo en general? Claro que va a depender mucho de lo que usted diseñe, pero generalmente se toman las medidas que se muestran aquí. Una de las muy utilizadas es la altura poplitea y la distancia nalga poplitea. El popliteo es la parte de atrás de la rodilla. La parte de atrás de la rodilla se llama popliteo. ¿Ya? Entonces, la altura poplitea es aquella que va desde el piso hasta la posición donde usted está sentado. Pero hay que tomar en cuenta que se debe hacerle sentar a una persona en un lugar donde los pies estén colgando, de modo que esta medida no se altere, porque si le hago sentar a las personas en la misma silla, de todas va a medir exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y la distancia nalga-popliteo, por lo general, se utiliza para ver qué profundidad hago yo en el diseño de los asientos. La altura poplitea sirve para generalmente la altura del asiento. Podemos utilizar el ancho de caderas o el ancho de los hombros para hacer el ancho de los asientos. Y las demás medidas se van viendo de acuerdo a la necesidad del diseñador. Por ejemplo, hay la distancia cuando la persona está de pie y con el brazo extendido hacia arriba. Podría ser utilizada, por ejemplo, para el diseño de las perchas de un supermercado o para el diseño de repisas. La altura máxima y anchos máximos pueden ser utilizados, por ejemplo, para ver de qué altura hacer las puertas, anchos de las puertas y demás. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tenemos un puesto de trabajo, nosotros debemos hacer un análisis para ver si es conveniente que la persona trabaje de pie o trabaje sentado. ¿Cómo vamos haciendo este análisis? Cogemos nuestro puesto de trabajo y primero vamos a ver si es un puesto fijo o un puesto variable. Por ejemplo, un puesto fijo sería un chofer. Siempre va a estar en el mismo puesto sentado, ¿no es cierto? Va a estar ahí haciendo sus actividades. Llamaríamos un puesto fijo. En cambio, un puesto variable, llamémosle así, puede ser un soldador. No va a estar siempre en ese mismo lugar, sino que ya se sienta, ya se para, va, camina, se desplaza, coge cargas y demás. Esto se llama un puesto variable. Para el diseño de un puesto variable, vemos la naturaleza del puesto de trabajo y de acuerdo a eso haremos el diseño de ese puesto. Que si la persona va a estar, por ejemplo, mucho tiempo sentada o mucho tiempo parada en este puesto de trabajo, tal vez hacerle un asiento o que sea variable, uno para cuando esté sentado y otro cuando esté semi sentado. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué hacemos que si el puesto es fijo? Ahí, en cambio, vamos a fijarnos si este trabajador maneja cargas livianas, es decir, pequeñas cargas o cargas pesadas. Dependiendo de lo que el trabajador haga en sus actividades, nosotros podemos decir que si el trabajador trabaja en un puesto fijo y maneja cargas pesadas, entonces ese trabajo lo deberá hacer en posición de pie. Pero si el trabajador está en un puesto fijo, pero maneja solamente pequeñas cargas, puede haber dos opciones: que trabaje en un espacio donde él pueda ubicar sus rodillas y pies cómodamente, por ejemplo, bajo una mesa, o
no hay lugar donde él se pueda sentar cómodamente y no hay lugar donde ubicar las piernas. Si no hay lugar donde ubicar las rodillas, en este caso al momento que se va a sentar, porque va a utilizar un lugar más grande, entonces debe hacerlo su trabajo de pie, pero con intervalos de tiempo donde él pueda sentarse para descansar. Ahora bien, si la persona trabaja en cambio, en este caso maneja pequeñas cargas, pero sí hay espacio donde él puede ubicar las rodillas y los pies. Si le hiciéramos que se siente, ¿qué hacemos nosotros? Como ya vamos a diseñar un puesto donde va a estar sentado, por ejemplo, podría ser, si está sentado debemos tomar en cuenta que debe levantarse menos de 10 veces por hora. Pero si este trabajador está obligado a levantarse más de 10 veces por hora haciendo esa actividad que hace, igual cogemos la alternativa. Si debe levantarse menos de 10 veces por hora, entonces usted elige. Puede ser que haga actividades sentado y parado. Pero si debe levantarse más de 10 veces por hora, obligatoriamente debe ser o bien solo sentado o solo de pie. ¿Ya? Este es el árbol de decisiones para ver si un trabajador hacemos que haga sus actividades de pie o sentado. Y también, como dice aquí, ¿no? Depende mucho del espacio que tengamos para el trabajador. Ahora bien, dentro de la antropometría se utilizan ciertos instrumentos que nos sirven para tomar las medidas del cuerpo. Uno de ellos es la báscula, que obviamente todos la conocemos, hacemos que se suba la persona y vemos nosotros qué masa corporal tiene y eso nos va a servir a nosotros para hacer los cálculos, por ejemplo, de la resistencia del diseño que vamos a hacer. Otro de ellos es el antropómetro. Señor Apupalo, ayúdeme por favor con la lectura. Antropómetro es una escala métrica con dos ramas, una fija y otra que se desplaza. Las ramas pueden ser rectas y curvas de puntas redondas, precisión de 1 milímetro, se miden en segmentos corporales, grandes diámetros y alturas. Listo. Entonces, miren, aquí nos muestran el antropómetro y sirve, por ejemplo, para tomar los anchos, ¿no? Anchos de caderas, anchos de hombros, de la distancia codo-codo y demás partes del cuerpo. Otra de las herramientas que se utiliza es la cinta antropométrica. Señor Barroso, lea, por favor. Cinta antropométrica. Debe ser flexible, metálica, anchura inferior a 7 milímetros, con espacios sin graduar antes del 0 y con escala de fácil lectura. Se recomienda que las unidades de lectura estén en milímetros. Se utiliza para medir perímetros y para la localización del punto medio entre dos puntos anatómicos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una cinta parecida a la cinta métrica, ¿no? Que utilizan las costureras para tomar los segmentos del cuerpo igual que vayan correspondiendo. Otra es el plicómetro. Señor Barrera. Plicómetro, capacidad en medida de 0 a 48 milímetros y precisión de 0.2 milímetros. Se utiliza para medir panículo, adiposo o pliegues. ¿Ya? ¿Para qué nos va a servir esto? Para medir las llantitas, más fácil, para que se ubique, para medir los gorditos, ¿ya? Eso, para medir los pliegues de la piel, para eso nos va a servir el plicómetro. Ahora bien, tenemos también ciertos requisitos y recomendaciones al momento de hacer las mediciones. Señor Villasís, por favor. Requisitos y recomendaciones. Los instrumentos de medición deben estar limpios, sin polvo y bien calibrados antes de comenzar el trabajo antropométrico. Los instrumentos deben responder a un diseño adecuado. La práctica de la técnica requiere la participación de dos personas, un medidor y un anotador. Ambos deben poseer el adiestramiento requerido por el trabajo antropométrico. Se seleccionarán aquellas medidas que realmente tengan utilidad en el trabajo que se esté realizando. Listo. Aquí tomar en cuenta, ¿no? De la imagen que yo les mostré, había muchas medidas que se podían tomar. Sin embargo, se deben elegir aquellas que nos van a hacer falta para nosotros hacer el diseño, porque son muchas medidas y es a toda la población que va a utilizar este puesto de trabajo que hay que ir tomándoles las medidas. Siga, por favor.
Señor Guayanay. Las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel, asociamiento, etc. Nivel socioeconómico. ¿Ya? ¿Por qué nos aclaran esta parte? De acuerdo al sexo, las medidas sí van a variar, obviamente, porque si yo mido el ancho de caderas de las mujeres, obviamente va a ser mucho mayor que el ancho de caderas de un hombre. Si mido el ancho de los hombros de los hombres, va a ser mucho mayor que el ancho de hombros de una mujer. También depende de la edad, porque a medida que va pasando el tiempo, las personas obviamente llegan a su adultez, pero empiezan a disminuir, por ejemplo, la estatura. Depende también de la raza. No es lo mismo nuestra población ecuatoriana comparada con una población, por ejemplo, de Estados Unidos, que es mucho más alta, o nosotros comparados con poblaciones que son mucho más pequeñas que nosotros. El nivel socioeconómico también tiene mucho que ver, porque dependerá de la economía de la población a la que estemos nosotros investigando, también el desarrollo físico que hayan tenido. Si tuvieron limitaciones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con comida, obviamente van a desarrollar menos su cuerpo en relación a una población donde tuvo bastantes recursos para poder alimentarse bien. Entonces, eso hay que ir tomando en cuenta, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Hay que tomar en cuenta la raza, configuración morfológica y la genética. Aquí les puse una gráfica de cómo va variando la estatura con la edad. Obviamente empiezan los adolescentes, los niños, van creciendo, se mantiene la estatura, pero a medida que va envejeciendo, se va acortando la estatura. El sexo, que igual hablábamos, por ejemplo aquí, si yo mido el contorno de los pechos de un hombre, obviamente va a variar mucho respecto al contorno de pechos de una mujer. También depende de la actividad. ¿Cuánta actividad hace el trabajador? Si es un trabajador sedentario, va a haber ciertas partes del cuerpo que se van a ver mucho más grandes, por ejemplo, la barriga, ¿no es cierto? Si es sedentario y no hace ejercicio, por lo general va a tener ahí medidas mucho más grandes. Pero si es un trabajador que hace actividad física, va a ir variando estas medidas. Todo eso hay que tomar en cuenta cuando se hacen los distintos diseños. La nación y cultura, que también hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí un caso muy práctico. Los buses que hacen en China, cuando vienen al Ecuador, no cumplen con las medidas del ancho de las puertas, debido a que están consideradas o diseñadas acorde a la población de China. Ellos son mucho más delgados, mucho más pequeños y más que todo la gente no acostumbra a andar como andamos aquí nosotros, ¿no es cierto? Cuando se utiliza el bus. Las señoras andan con su canasto, andan con el niño en la espalda, etc. Entonces necesitamos nosotros también puertas mucho más anchas. La población es mucho más gorda, mucho más ancha, de hombros, de caderas y demás. Entonces, a eso se refiere con nación y cultura. Ahora bien, una vez que tenemos nosotros las medidas del cuerpo, lo que hacemos es sacar una base de datos. Les muestro algo parecido. Por ejemplo, sacamos una base de datos como esta. Aquí les he puesto 2 medidas, pero obviamente hay que tomar todas las medidas que nos hacen falta. Para el taller que les he puesto solamente 2 medidas. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se coge a la población, en este caso una empresa, que tiene 22 trabajadores que hacen la misma actividad, tienen el mismo puesto de trabajo. De esos 22 trabajadores, se les ha tomado los datos, por ejemplo, del alcance vertical sentado. El alcance vertical sentado ya lo van a ver en la diapositiva que les mostré de medidas, a qué medidas se refiere. Y se han tomado los datos en centímetros y se tienen estas medidas. Se ha tomado otra medida que es la profundidad máxima del cuerpo también en centímetros y se tiene estos datos de aquí. Una vez que tenemos nosotros estos datos, vuelvo a las diapositivas, debemos nosotros calcular los percentiles para saber a qué población nosotros queremos dirigir el diseño. Estos datos antropométricos tienen una distribución normal llamada curva de Gauss, es decir, que la mayor parte de la población se va a ubicar entre el percentil 50, es decir, entre la mitad. ¿Ya? Por ejemplo, si hablo ancho de caderas, la mayoría va a estar aquí.
pero sí va a haber gente que esté en los extremos, yéndose al 5% o al 95%. Esta es la curva de Gauss. ¿Qué es un percentil? Un percentil expresa un porcentaje de población que tiene una dimensión corporal dada o menor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo les digo un percentil del 5% en estatura es de 170 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que el 5% de la población mide 170 centímetros o menos y que el 95% mide más de 170 centímetros. ¿Ya? Hagamos un ejercicio para que vaya quedando claro. ¿Cómo vamos nosotros a calcular los percentiles? Vamos primero de la base de datos que les mostré, calculamos la media y la desviación estándar. No voy a ahondar en este tema de la media y desviación estándar porque ustedes ya recibieron el módulo de estadística. Entonces, calculados la media y desviación estándar de los datos que tenemos nosotros, vamos a calcular el percentil. Hay varias formas de calcular los percentiles, pero en este caso, por lo complicado de las clases virtuales, les he puesto la forma más fácil de calcular un percentil. El percentil va a ser igual a X media, es decir, a la media más menos el número de veces que la desviación estándar está separada de la media. Este valor de Z se sacan de tablas y esta desviación estándar la calculamos. ¿Ya? Entonces, anotarán esta formulita, por favor, porque ya les pongo a hacer un ejercicio. ¿Ya? Entonces, el percentil va a ser igual a la media más menos Z, que es un factor que sacamos de tablas, por la desviación estándar. Aquí tenemos la tablita de dónde va a salir el factor Z. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, calculen el percentil 80. Entonces, buscan aquí, ¿dónde está el percentil 80? Está aquí. Entonces, Z es 0.84. Si les digo, calculen el percentil 20, también es 0.84. ¿Cuál es la diferencia de utilizar o cómo yo sé si calculé el percentil 20 o el percentil 80? Con aquí, ¿no? Tengo el más y el menos. Cuando yo utilizo el menos, estoy calculando los percentiles de la izquierda. Y cuando utilizo el más, estoy calculando los percentiles de la derecha. En el percentil 50, como Z es 0, no hay variación, por eso no hay más menos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué nos dice? Supongamos que la media de las estaturas tiene un valor de 170 centímetros. Es decir, yo les cogí a ustedes, ahorita estamos aquí 37 participantes. A los 37, incluida yo, nos medimos la estatura, sacamos la media y tenemos una estatura media de 170 centímetros. Calculamos la desviación estándar y resulta que es de 5 centímetros. ¿Qué quiero saber? Determinar la altura de la puerta que queremos nosotros diseñar, si se plantea un diseño para máximos. ¿Qué quiere decir un diseño para máximos? Que yo quiero que la mayor parte de la población esté dentro de esa medida. Se considera diseño para máximos pasado del percentil 95, es decir, percentil 95, 96, 97, 98, 99 hasta el percentil 100, un diseño para máximos. Y la opción B, la altura de la puerta, si se hace un diseño para mínimos. Diseño para mínimos es a partir del percentil 1 hasta el percentil 10. Ojo en eso, hasta el percentil 10. En este caso yo he pedido que calculen el percentil 5, pero se puede calcular hasta el percentil 10 cuando es un diseño para mínimos. También hay el diseño basado en la persona. Basado en la persona es ir tomando las medidas a la población o a la única persona que va a utilizar el puesto de trabajo y hacer solo con sus medidas, ¿ya? Pero los más utilizados son los percentiles con diseños para máximos y para mínimos. Ahora bien, yo quiero calcular entonces, en este caso, el percentil si hago un diseño para máximos para ver de qué alto hago esa puerta. Señor Fuentes, por favor, calculando el percentil 95. Ya le calculo. Ya, y todos igual vayan viendo para ver si sacan los valores. Vamos a calcular el percentil 95, es decir,
¿A qué altura haríamos esa puerta si yo quiero hacer un diseño para máximos? Inge, una pregunta. Dígame. ¿El signo más se utilizaba para los valores de la derecha o para los de la izquierda? Para los de la derecha. El menos Bien, para Inge, los de gracias. la izquierda. Gracias, Inge. Inge me dio un valor de 178.225. Exactamente, ahí estamos bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo voy a hacer el diseño de una puerta, dice para un camarote, ¿cierto? Para un camarote, es decir, para un espacio que no tengo mucho espacio para hacer esa puerta. Si yo hiciera un diseño para máximos, en este caso un percentil 95, que es el que yo les he pedido que calculen, sacamos que esa altura de la puerta sería de 178.2 centímetros. ¿Qué quiere decir este percentil 95? Quiere decir que el 95% de la población, o sea, de nosotros que nos tomamos la altura, la estatura para sacar la media, ojo en esto, ¿no? El 95% de nosotros tiene una medida de 178.2 centímetros o menos, y que solamente el 5% que faltaría para llegar a 100, es solamente el 5% de la población mide más de 178.2 centímetros. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora bien, vamos a hacer ahora el literal B. Vamos a hacer un cálculo para el diseño para mínimos. Señor Saquinga, deme calculando, por favor. Ya, Inge. Me salió 161,77. Exactamente, ahí estamos bien. ¿Ya? Ahora, el señor Salán, ¿está? Presente. Señor Sala, ¿qué quiere decir entonces ese percentil 5 con medida de 161.7? Que son las alturas mínimas. Ya, pero Son ¿el más abajo de cuánto la por media. ciento de la población? ¿Se Del acuerdan que yo les expliqué del 95? Ahorita quiero que usted me explique de este percentil 5. ¿Qué pasa con la medida de 161.7? ¿Qué pasa con la población? ¿Mide eso, mide más, mide menos? ¿Cómo sería? Que la población mide, un 5% mide de esa medida para adelante. Al revés, esa Que medida 161.7 o menos. ¿Y el cuánto por ciento mide más de 161.7? el 95%. Exactamente. Entonces eso hay que tener claro, ¿no? Un percentil 5 con una medida de 161.7 me quiere decir que el 5% de la población mide 161.7 o menos.
y que solamente el 95% va a medir más de 161.7. ¿Ya? Eso quiere decir. Hagamos otro ejemplo. Ahora, imaginemos ahora que queremos diseñar la distancia entre el respaldo de un asiento y el punto más alejado de un panel de control. Para ello, para que sea una idea, usted está sentado en su carro o en un bus o en un carro o algo y cuando usted estira el brazo hacia el frente, es el alcance de brazo. Queremos saber a qué distancia hacer el diseño de eso, a qué distancia poner ese panel de control respecto a usted para que usted pueda alcanzar los controles de esa máquina, ¿ya? Entonces dice, para ello deberemos considerar a los operarios de alcance de brazo menor. Si me está diciendo un alcance de brazo menor, estamos hablando de un diseño para mínimos. Y por eso nos pone aquí, por ejemplo, el percentil 10. Diseño para mínimos va desde el percentil 1 hasta el percentil 10. Con una medida de 70 centímetros, esta sería la media, una media de 70 centímetros, igual. De los 37 participantes que estamos aquí, se mide el alcance de brazo, tenemos la base de datos, calculamos la media y la desviación estándar, y tenemos que la media es 70 y la desviación estándar es de 2 centímetros. Por tanto, entonces, ¿a qué distancia? Como voy a hacer un diseño para mínimos, ¿a qué distancia yo colocaré respecto al respaldo del asiento los controles? Señor Montes de Oca, deme calculando cuánto saldría. Con el percentil 10, Inge. Sí, con el percentil 10. 67.44. ¿Ya? 67.4 centímetros, ¿no? Ya, señor Urquizo, ¿qué podemos entonces decir de ese percentil 10? Que está dentro del requerimiento. Ya, pero explicándole en percentiles, la población, ¿qué población mide eso? ¿Qué población se pasa de eso? ¿Cómo sería? ¿El 10% de la población? No, no le entiendo ahí. Ya, a ver, verán. En este caso, sacamos que el percentil 10 es de 67.4. Entonces, diríamos nosotros que el 10% de la población que nosotros estamos estudiando tiene un alcance de brazo de 67.4 centímetros o menos, y que el restante 90% supera la medida de 67.4. Ahí sí. Ya, vamos a ponerles ahorita sí a calcular a todos. Disculpe, ¿podría repetir Sí. el análisis, por favor? Ya. Ahorita el percentil 10 nos salió de 67.4. ¿Qué quiere decir esto? Que el 10% de la población, porque calculamos el percentil 10, el 10% de la población tiene un alcance de brazo de 67.4 centímetros o menos, y que el 90% tiene un alcance de brazo superior al 67.4 centímetros. Bien, que ¿Ya? muchas gracias. Listo. Ahora sí vamos en el orden que les tengo aquí. Señor Viteri, quiero que usted me dé calculando el percentil 5. Señor Vera, percentil 10. Castro, percentil 15. Juan Buguete, percentil 20. Taris, percentil 25. Ya, denme calculando, por favor. El percentil 10 no sé qué acabamos de calcular. ¿Mandé? El percentil 10 no sé qué acabamos de calcular. Ya, entonces al que le dije el 10, calculemos el 40.
Ya, calculen, por favor. $69.5 para el percentil 40. Ya, ¿qué percentil? ¿Cuál? 40. Ya, ¿cuánto? 69.5. Listo. ¿Los otros compañeros? Para el percentil 15, 67,9. Ya, el resto. Para el percentil 5, Inge, ¿Cuánto? 66.71. Ya, Para el 20, Inge, 68.32. ya, Para el percentil 25, 68.66. Y para el percentil 75, el percentil 25 sale 68.66. sí, Inge. Y el percentil 20 me dijeron de 68.8. ¿Alguno de los dos está mal? 68.32, Inge, para el percentil 20. 68.82. 32. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ¿para qué les he dicho que calculen estos percentiles? Quiero que se vayan dando cuenta. Por ejemplo, el percentil 5 sale de 66.7, el 15 de 67.9, 20, 68.32, 25, 68.6 y el 40 de 69.5. Si ustedes se dan cuenta, solo van variando pocos decimales, pero siempre van de subida. Por eso se me hizo raro que entre el 20 y el 25 yo tenía anotado el 20 mucho mayor que el 25. No puede ser. Siempre el 25 va a ser mayor que el 20 mayor que el 15 y así, ¿no? Entonces ahí usted se va dando cuenta si va calculando bien. ¿Ya? Listo. Pasemos con lo que nos toca. Una vez que yo tengo calculados los percentiles, hago yo el diseño y yo elijo ver si la persona, si es un puesto de trabajo nuevo, por ejemplo, yo elijo en qué posición va a trabajar. Por ejemplo, si puede ser flexible, que a rato se pare, a rato se siente o esté parada, pero tenga soportes para poder mover los pies entre el soporte. Esa calidad de postura es la mejor, ¿no? Cuando es flexible entre de pie, sentado, etc. Si yo le siento a la persona, la calidad de la postura va bajando. Si una persona está de pie y sentado, que se llama el semisentado, como más o menos trabajan las contadoras de los supermercados, un asiento un poquito grande que permite que a pesar que esté de pie, también apoye su cuerpo, va bajando mucho más la postura. Y completamente de pie, la calidad de la postura baja totalmente. Es decir, va a sufrir mayores daños estando de pie, daños a la columna, talones y demás. La mejor posición de trabajo es la flexible, donde puede estar tanto de pie y sentado. Es decir, si deseo trabajo de pie y si deseo trabajo sentado. O voy en el día alternando estas posiciones. Ya vimos esto. Ya, requisitos y recomendaciones. Esto ya lo vimos, ¿no? Se ha ido ahí otra vez. Listo. Vamos ahora a hablar de las herramientas. Las herramientas juegan un papel esencial cuando nosotros hacemos un diseño de puesto de trabajo donde el trabajador tenga sus herramientas acorde a sus medidas corporales, a sus actividades que va a hacer y a su capacidad. Una herramienta no puede ser ergonómica en sí, es decir, yo no puedo decir, me voy a comprar un martillo ergonómico. No puede ser así. Todo depende del contexto de cómo yo lo voy a usar. ¿Y qué factores considero yo para este análisis? El tipo de agarre y cómo se adapta a la mano.
Mientras yo tenga un agarre bueno, va a ser mucho mejor. Ya sabemos que es un agarre bueno, regular y malo. Entonces, necesito yo que por lo general las herramientas tengan un agarre bueno y se adapten a la mano. ¿En qué posición de trabajo voy a utilizar las herramientas? ¿Cuántas veces voy a utilizarla? ¿Qué fuerza necesito yo para accionar las herramientas? ¿Y qué fuerza necesito yo para sostener la herramienta? Así también, ¿qué apriete debo, en el caso, por ejemplo, de alicates, qué par de apriete yo voy a necesitar aplicar y si esta genera o no vibraciones? Aquí tenemos, por ejemplo, el tipo de agarre y cómo se adaptan a la mano. Es preferible que tengamos nosotros un agarre en fuerza a un agarre en precisión. Es mejor que agarremos con toda nuestra mano un agarre bueno a tener que hacer pequeños agarres como el que vemos aquí, un agarre en precisión, un agarre en pinza. Entonces es recomendable tener herramientas que podamos nosotros envolverlas con nuestra mano. Tenemos que tomar en cuenta también el diseño de las herramientas y cómo las utilizamos. Tenemos que tratar de que nuestra muñeca esté en una posición neutra, como la primera imagen, y evitar en lo posible que nuestra muñeca, por ejemplo, se doble, como vemos en la siguiente figura. Aquí, por ejemplo, la muñeca se dobla, en esta igual está doblada y en la de acá igual. Aquí es simplemente la mala utilización. Puede ser que usted pueda girar su mano de modo que esté en posición neutra o que su puesto de trabajo esté mal diseñado que le obliga a utilizar las herramientas en esta posición. Eso es un agarre mal hecho, ¿no? Por ejemplo, tenemos el otro. Tenemos incorrecto si yo tengo que soportar todo el peso de la máquina. Es recomendable que las máquinas se sujeten, las herramientas, en este caso de mano, estén sujetadas, por ejemplo, al techo, a la estructura o a donde se pueda, a fin de que este soporte ayude a sostener también la herramienta y que mi mano no tenga que aguantar todo el peso. ¿Ya? Y con eso terminaríamos lo que tiene que ver el tema de antropometría. ¿Qué es más el hecho de ver cómo la persona realiza sus actividades, qué medidas tiene y cómo yo diseñar un puesto de trabajo en el que el trabajador no tenga que forzar a las partes de su cuerpo, sean estas columnas, articulaciones, huesos y demás? ¿Alguna duda que tengan ustedes de lo que acabamos de revisar? Ninguna, sí está claro. Listo. Entonces les voy a mostrar el taller que les he puesto. Para la semana 9, que es esta, el taller es el siguiente. Van a buscar en el internet, tienen ustedes el libro, hoy también ya les puedo yo subir a la plataforma, Las dimensiones humanas en espacios interiores, así se llama el libro. Ya les subo yo al aula virtual. Van a leerse el capítulo 1 y 2. No son muchas hojas, son más llenas de tablas las hojas. Se leen el capítulo 1 y 2 y van a realizar un resumen. Pueden utilizar uno o varios organizadores gráficos para realizar el resumen de estos dos capítulos. Necesito que lean esos dos capítulos para que puedan resumirlo. Y yo les he puesto aquí la tablita que les mostraba hace rato. Tenemos 22 personas, 22 trabajadores, de los cuales se les ha tomado las medidas del alcance vertical sentado y la profundidad máxima del cuerpo. Les pido que de esta base de datos que tenemos calculen los percentiles 1, 5, 10, 40, 50, 60, 75 hasta el 95, los que están aquí, que calculen esos percentiles. Y con eso terminaríamos nosotros ya la semana 9. También les he puesto la tablita de los percentiles y su factor Z para que puedan hacer el cálculo. Ya, entonces esto ya es, me parece que ya les subí, si todavía no está subido, ya les subo en este momento al aula virtual para que puedan ya seguir así. Con esto nos conectaríamos entonces la siguiente semana, el día 8. Entonces, si tienen alguna duda. A mano, Inge. Sí, ya saben, todo es a mano. Y de paso se van acordando de estadística, cómo se calcula la media y la desviación estándar. Por eso les puse solamente 2 medidas, no les puse muchas. Ya. Si no hay más dudas, entonces quedémonos hasta ahí. Que tengan una buena noche y nos vemos la próxima clase.
Cualquier duda ya saben al WhatsApp y revisarán sus notas en el sistema integrado ya cuando estén pasadas y si hay inconvenientes para rectificar a tiempo. Eso sería todo. Una buena noche y hasta luego. Igualmente, Inge, muchas gracias. Buenas noches, Inge.